A ver, vamos a hablar de un movimiento de criptomonedas que ha puesto el mercado patas arriba. Un traspaso de XRP tan grande que ha hecho saltar todas las alarmas. ¿Qué está pasando realmente aquí? Vamos a desgranarlo. Ojo a la cifra porque es para alucinar. Más de 116 millones de XRP. Un número de esta magnitud, la verdad, no solo llama la atención, sino que obliga a todo el mundo a pararse y a preguntarse, bueno, ¿qué significa esto? Y para que nos hagamos una idea del volumen, en el momento de la transferencia, su valor era de casi 166 millones de dólares. Es una auténtica barbaridad de dinero moviéndose entre dos de los mayores gigantes del sector. Vale, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a entender exactamente qué ha pasado. Después veremos por qué la primera impresión puede ser muy engañosa. Sacaremos a la luz la explicación más probable, examinaremos las pruebas y, lo más importante, aprenderemos a identificar las señales que de verdad importan. Muy bien, vamos directos al grano. Lo que sabemos es que una cantidad enorme de XRP se movió desde una subcartera de Kraken a otra subcartera de Binance. Pensemos en ellas como cuentas internas dentro de estas dos grandes plataformas. Lógicamente, un movimiento así entre dos titanes siempre dispara la especulación. Y esa especulación, claro, nos lleva directamente al centro del debate. ¿Estamos viendo a una ballena, o sea, un inversor gigante, a punto de venderlo todo y hundir el precio? ¿O es que está pasando algo mucho más estratégico entre bambalinas? La pregunta que todo el mundo se hace al ver una transacción de este calibre es obvia. ¿Es esto el preludio de una venta masiva que podría tirar por los suelos el valor de XRP? Aquí tenemos las dos teorías, cara a cara. Por un lado está el miedo de siempre, la reacción instintiva de que un pez gordo va a inundar el mercado. Y por otro, el análisis de los expertos que sugiere algo mucho más técnico y, la verdad, menos dramático, un simple reajuste de liquidez entre instituciones. Pues venga, vamos a meternos de lleno en esa segunda teoría. Para entender lo que probablemente ha ocurrido, tenemos que asomarnos a cómo funcionan las grandes instituciones cuando hacen operaciones gigantescas lejos de la vista del público general. Aquí la clave de todo, la palabra mágica es liquidación OTC, que viene de over the counter, o sea, fuera del mercado público. En esencia, es muy simple. Dos partes se ponen de acuerdo para una gran compra-venta de forma privada, y una vez que tienen el trato cerrado, simplemente usan plataformas como Binance o Kraken para mover el activo. Es como si usaran las autopistas, pero la negociación no ha afectado al tráfico. El proceso suele seguir estos tres pasos, más o menos. Primero, una de las partes prepara el inventario, o sea, junta todas las criptos en su cuenta. Segundo, la operación se negocia y se cierra por privado. Y tercero, y esto es lo que vemos todos, los activos se transfieren usando la plataforma, que es el movimiento que queda registrado en la blockchain y el que hace saltar todas las alertas. Hacemos una pausa muy rápida. Si este análisis está sirviendo para aclarar un poco todo este lío, un me gusta de verdad que ayuda muchísimo a que podamos seguir creando contenido así de claro y directo. Vale, pero ¿qué pruebas tenemos de que esto es una liquidación OTC y no una venta masiva? Porque claro, no es solo una suposición. Hay patrones y datos que apuntan muy claramente en esa dirección. Y fijaos en esta cita del análisis porque es buenísima. Lo que nos está diciendo, en otras palabras, es que cuando vemos movimientos idénticos de la misma fuente al mismo destino una y otra vez, eso no parece un inversor particular que actúa por impulso. Huele más a una operación logística, algo planificado a nivel institucional. Y esta tabla es la prueba del algodón, lo deja clarísimo. Esto no fue algo aislado, es que solo 2 días antes hubo un movimiento muy parecido, de más de 104 millones de XRP, que siguió exactamente la misma ruta, de una cuenta de Kraken a una de Binance. Este patrón que se repite es la evidencia más fuerte de que estamos viendo una operación institucional de manual. Entonces, la conclusión clave es esta. Si este movimiento gigante no es una señal de venta, ¿cuáles son las señales que sí deberían ponernos en alerta de verdad? ¿Cuáles son las banderas rojas? Pues según los analistas, las verdaderas señales de alarma serían principalmente dos. Primero, ver que esos fondos se mueven a carteras calientes, que son, para entendernos, las que están listas para operar y vender al momento en la plataforma. Y segundo, observar un aumento repentino y masivo de órdenes de venta, es decir, un montón de gente intentando vender a los precios actuales. Mientras no veamos eso, la explicación más lógica sigue siendo la del reequilibrio de liquidez. Y todo esto al final nos deja con una pregunta para reflexionar. A medida que más y más dinero institucional entra en el mundo cripto, ¿cómo van a cambiar estas operaciones masivas y súper coordinadas la dinámica de los mercados a la que estábamos acostumbrados? Y bueno, antes de terminar, la nota importante de siempre. Es importante recordar que este análisis es puramente informativo, ¿vale? No es un consejo financiero ni de inversión. Operar siempre tiene sus riesgos, y es fundamental que cada cual haga su propia investigación.
La clave es esa, saber diferenciar el ruido del mercado de los movimientos estratégicos. Gracias por habernos acompañado.